La Biblia no dice en ninguna parte que la oración es fácil, porque no es algo natural. Es natural en un caso de emergencia, pero en la vida normal y corriente, cuando las cosas van bien, es algo antinatural, que corta la carne. Si quieren texto para comenzar esta noche, y habrá bastantes a medida que avancemos en nuestro estudio, es no sabemos orar como deberíamos. Simplemente no sabemos. Lo intentamos y luego nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Si no lo han intentado, por supuesto, pueden pensar que pueden orar, pero si lo has hecho, sabes que no puedes. Necesitamos ayuda. Ahora, en los días de su carne, la gente podía ir directamente a Jesús y obtener ayuda. Podían decirle, Señor, enséñanos a orar. Necesitamos ayuda. No puedo ir a Jesús ahora, pero cuando Jesús dejó la tierra, dijo, será mucho mejor para ustedes si me voy, porque alguien más vendrá y tomará mi lugar, y Él los ayudará mejor que yo. Y envió al Espíritu Santo, y una de las funciones principales del Espíritu Santo es ayudarte en el punto de tu mayor necesidad, que es cómo orar. No sabemos cómo orar como debemos. Pero las siguientes palabras en este versículo son, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué podría ser más delicioso? ¿Se dan cuenta de que Dios no quiere que luches? Él quiere ayudar. El Padre quiere ayudar escuchándote todo el tiempo. El Hijo quiere ayudarte orando por ti todo el tiempo y poniendo su firma a tus peticiones. Y ahí no es donde termina la ayuda. El Espíritu Santo quiere ayudar en este lado al poner en marcha la oración en primer lugar. ¿Qué más ayuda podrías pedir que el Espíritu Santo orando por ti, Jesús esperando para captarlo y para transmitirlo al Padre, y el Padre esperando recibirlo? Un cristiano tiene toda la ayuda que pueda pedir si hace uso de ella. Y por eso, esta noche, voy a hablar de la parte de la tercera persona, y lo apropiado es que la he guardado hasta esta noche, como se habrán dado cuenta, porque es domingo de Pentecostés. Me gustaría haber llevado la oración al Padre a través del Hijo en el Espíritu, y mentalmente pueden volver a colocar este sermón ahí, si quieren, pero pasé a otros temas, contra el diablo, con los santos, por nuestra cuenta. Volvemos ahora a en el Espíritu. ¿Qué significa en el Espíritu? Significa simplemente que tengo dos defensores para ayudarme, y si te ves atrapado en un caso judicial, que espero que no, necesitarás al menos un abogado, pero es mucho mejor tener dos. Uno para hablar con el juez, otro para hablar contigo, y entre ellos operan juntos, y tienes dos abogados ante el Padre. No solamente un juez, Él es el juez, pero es el Padre también. Tienes un abogado en lo alto y tienes un abogado dentro, ambos hablando en tu nombre. De modo que en ambos lados de la oración, cielo y tierra, hay alguien hablando en tu nombre. Un abogado. Nuevamente, ¿qué más podrías pedir? Tienes toda la ayuda que podrías desear. Quiero que se den cuenta de las preposiciones que estoy usando. Son muy importantes. Orar al Padre, a través del Hijo, en el Espíritu, contra el diablo, con los santos, por nosotros mismos. El siguiente tema puede ser para el mundo, no lo sé, pero es en el Espíritu ahora. ¿Cómo se ora en el Espíritu? Aquí hay dos textos más, Efesios 6:18, que explica toda la armadura de Dios que acabamos de mencionar. Oren en todo momento, en el Espíritu, con toda oración y súplica. Con toda oración. Entonces no es oración, es otra cosa, es con toda oración y súplica. Por lo que orar en el Espíritu es una dimensión agregada a toda oración y súplica, y es posible que no hayan llegado más lejos en la vida de oración que oración y súplica. Pero ahora estamos hablando acerca de esta dimensión adicional de orar en el Espíritu con toda oración. En otras palabras, poner una nueva dimensión a cada oración. La pequeña carta de Judas, que es muy intrigante, es una carta breve y muy relevante. Dice orar en el Espíritu Santo. De hecho, es más importante que orar en el Espíritu Santo que orar en el dormitorio o en una iglesia o en cualquier otro lugar. El mejor lugar para orar es en el Espíritu. Y es un lugar inmediatamente accesible donde quiera que estés, en la oficina, al conducir el automóvil o cualquier otro lugar. Esa es la esfera de la oración, o realmente no importa el edificio, pero la esfera sí. Orar en el Espíritu. He mencionado todas las dificultades que tenemos en la oración, o no todos, muchas de ellas. La dificultad de hablar con alguien que no podemos ver, oír o tocar. La dificultad de saber qué decir cuando sentimos que no podemos superar la dificultad de lo que queremos pedir, puede no ser lo que queremos, lo que realmente necesitamos, y de hecho puede ser malo para nosotros. Tenemos todos estos problemas, los problemas de vagar en pensamiento, puedes hacer una larga lista de problemas. Pero uno de los problemas básicos es el de saber qué decir.
¿Qué decir? Y cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, habían dicho, Señor, enséñanos una oración, enséñanos a orar. Y decían, ¿nos dirás qué decir? ¿Nos darás una forma de palabras? ¿Podrías armar la oración por nosotros? Porque cuando empezamos realmente no sabemos qué decir. No sabemos muy bien qué frases juntar. Y el Padre Nuestro fue dado en respuesta a esto mismo, ¿qué decir? En el Medio Oriente, incluso cuando sabes qué decirle a alguien, si quieres escribir una carta, tienes que ir por la calle y encontrarte con un hombrecito sentado en una esquina, con una pluma y un tintero, de latón, un personaje fascinante, y tiene algo de papel y toma un bolígrafo y tú le dictas en un oído y él te lo escribe. El escritor de cartas. ¿Cuántos de ustedes han visto un escritor de cartas? ¿O alguna vez han usado uno? ¿Cuántos de ustedes usaron uno? ¿Muchos? Uno. Bueno, bien hecho, Andy. Lo siento, no sabía que no sabías escribir. Bueno, un escritor de cartas dice, tal vez no puedas expresarte, dime lo que quieres decir y te lo escribiré y lo enviaré. Y si pudiera decirlo de esta manera, el Espíritu Santo es el escritor de cartas divinas. Toma lo que queremos decir y lo que no podemos expresar, y lo que no podemos juntar en palabras, y lo que no podemos decir, y lo escribe para nosotros. Y Él la envía, lo cual es una delicia. Tener un escritor de cartas incorporado todo el tiempo. Ahora, la oración en el Espíritu tiene dos aspectos distintos. Y trataré de definirlos para ustedes y voy a hablar brevemente sobre ellos. Hay oración en el Espíritu cuando Él se apodera de tu mente y te da los pensamientos correctos, que luego tienes la responsabilidad de expresar. Ese es un tipo de oración en el Espíritu, cuando estás orando lo que Él ha puesto en tu mente. Y hay otra forma de oración en el Espíritu en la que Él ora, no usa tu mente en absoluto, sino que Él toma el control de tu boca y tienes la responsabilidad de mover tu boca y tu lengua. Pero en este caso, tu cooperación es simplemente usar tu boca. Así que, en un caso es el Espíritu el que actúa sobre tu mente y tú asumes la responsabilidad de traducir la mente a la boca. Y en el otro caso, tu responsabilidad es olvidar tu mente y dejar que Él tenga tu boca y que la use. El segundo tipo de oración es muy difícil para algunas personas, pero una vez que la han aprendido es un hermoso tipo de oración. Ambos tipos de oración son orar en el Espíritu. Sin orar en el Espíritu, la oración es simplemente decirle a Dios lo que sientes que quieres o lo que sientes que es necesario en la situación. Viene de tu mente y tu boca. Entonces puedes ofrecerlo a través de Jesús a Dios. Pero orar en el Espíritu es donde Él se apodera de tu mente y te da los pensamientos correctos para expresar, o de hecho ha pasado por alto tu mente y toma tu boca y te está dando las palabras. En ambos casos, Él no ora por ti. Dice que nos ayuda en nuestra debilidad. No dice que se hace cargo y lo hace por nosotros. Y este es un gran problema que la gente tiene acerca de orar en el Espíritu. Y es este. Una querida señora me dijo, ¿sabes? Estuve orando por el don de orar en otro idioma. Y le dije, ¿qué has estado haciendo? Y ella dijo, bueno, me arrollaba junto a la cama y estaba pidiendo y pidiendo. Y luego abrí la boca así. Y ella dijo, solo esperé a que algo viniera. Y saben, nunca sucedió nada. Bueno, no es de extrañar. Aquellos de ustedes que han orado de esa manera lo entenderán perfectamente porque nunca vino nada. El Espíritu Santo no ora por nosotros. Él nos ayuda. Y de hecho ora con nosotros y necesitamos cooperar con Él si vamos a orar en el Espíritu. Él no ora por nosotros, pero sí ora con nosotros. Y de hecho las preposiciones griegas usadas en Romanos 8 cuando dice que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu nos ayuda con nuestra debilidad. No nos ayuda a salir de ella, nos ayuda en ella y con ella y nos permite vencerla. Y ese es el papel delicioso que Él desempeña. Ahora tomemos primero que nada la influencia del Espíritu en la mente, lo que yo llamaría oración mental, la oración de la mente. Y la mente está completamente involucrada con pensamientos conscientes que el Espíritu Santo ha colocado allí de alguna manera, ya sea a través de una impresión, o a través de una carga, o a través de un recuerdo, o a través de una circunstancia. Pero el Señor mismo, el Espíritu Santo, está puesto dentro de tu mente
ha puesto dentro de tu mente aquello por lo que debes orar. Cuando no sabes qué orar, ¿por qué no le pides que te diga por qué orar? Cuando sabes que alguien está necesitado y no conoces esa necesidad, ¿por qué no le pides que te diga cuál es la necesidad? Te sorprenderás de cómo a menudo él puede poner en tu mente el pensamiento que es absolutamente adecuado para tal o cual persona. Puede que tampoco sea su necesidad más obvia. Ahora comencemos con dos trinidades, si les parece. La Trinidad del hombre, corazón, mente y voluntad, y la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Cuando estamos orando en el Espíritu, de esta manera mental en la que está involucrado el pensamiento y el cerebro está involucrado, la mente está activa. Entonces, primero el Espíritu nos ayuda no solo con la mente, sino con el corazón y la voluntad, para que toda tu personalidad se involucre. Muy rápidamente, aquí están los tres problemas que tengo. Con mi corazón no tengo un deseo lo suficientemente fuerte de orar. Y simplemente hago todo lo que realmente quiero hacer. ¿No es así? Si realmente quieres hacer una cosa, encuentras una manera de hacerlo. Bien. Así que mi primer problema es con mi corazón, que obviamente no quiero suficiente. Segundo problema, mi mente se pregunta pensamientos. Me saca de concentración, tratando de pensar en lo correcto para orar, tratando de no pensar en el partido de fútbol de ayer. Mi tercer problema es mi voluntad, la disciplina. Puedo intentar desesperadamente desarrollar un deseo y sentimientos y puedo intentar desesperadamente mantener mis pensamientos en la dirección correcta. Puedo intentar desesperadamente disciplinar mi voluntad, pero este deseo y esta dirección y esta determinación no se consigue fácilmente y se necesita una personalidad bastante fuerte para lograrlo. Y es precisamente en este punto que el Espíritu Santo dice, déjame ayudarte con estas tres áreas. Déjame darte pasión en tu oración. Déjame darte percepción en tu oración. Y déjame darte perseverancia en tu oración. ¿Alguna vez han pensado en pedir estas tres cosas? Señor, dame pasión para orar, para que mi corazón quiera. Dame una percepción para que mi mente sepa qué pedir y dame una persistencia que seguirá pidiendo hasta que lo obtenga. El Espíritu Santo quiere tratar con la Trinidad de tu personalidad y ayudarte en cada uno de estos tres puntos. Ahora veamos lo que hace con la otra Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. Siempre se puede saber cuando alguien está orando en el Espíritu, incluso cuando su mente está involucrada y está pensando mucho. Siempre se puede saber porque tres cosas vendrán. Número uno, la voluntad del Padre va a venir. La voluntad del Padre. Porque dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque Él ora con nosotros según la voluntad de Dios. Y esto es lo vital. No tenemos que agregar una frase de ayuda, esa cláusula de encubrimiento al final, si es tu voluntad, sino conocer la voluntad de Dios y orar la voluntad de Dios. Y si estás orando en el Espíritu, sabes la voluntad de Dios. Así que aquí está esta persona enferma, estás orando en el Espíritu, sabes si es la voluntad de Dios sanarla a la persona o no. Y entonces puedes orar con la voluntad de Dios en la vida de esa persona. Si no estás orando en el Espíritu, entonces mantendrás la puerta trasera abierta y dirás, bueno, si es tu voluntad. ¿Entienden? Y entonces Él ora en la voluntad del Padre. Y cuando el Espíritu esté ayudando tus pensamientos en la oración, tendrás la voluntad del Padre clara en tu mente. Probarás que su voluntad es buena, aceptable y perfecta. En segundo lugar, si el Espíritu está en tu oración mental, entonces la gloria de Jesús estará en esto también, porque vino a glorificarme, dijo Jesús. Él vendrá y me glorificará. Y encontrarán que si alguien está orando en el Espíritu, sus pensamientos se elevarán al Señor Jesús. Ese es otro cambio que hace en los pensamientos mentales de alguien que ora en el Espíritu. Y la tercera cosa que hará es esto, y esto está en conexión con las Escrituras. Cuando alguien está orando en el Espíritu, en su voluntad de oración, no vendrán citas citables a su oración, sino vendrán ecos de la palabra de Dios, porque el Espíritu escribió la Biblia y nunca se contradice y sacará la espada del Espíritu del cinturón de la verdad una y otra vez en alguien que ora en el Espíritu. ¿Ven la diferencia entre un incrédulo que ora con toda sinceridad y alguien que ora en el Espíritu? Un incrédulo orará por las cosas que siente que son necesarias, orará por lo que quiera, se dirigirá a Dios, incluso puede decir, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y si esa es tu voluntad. Pero alguien que ora en el Espíritu, sus pensamientos serán claros acerca de la voluntad del Padre, y la gloria del Hijo y la verdad de las Escrituras. El Espíritu traerá estas tres notas a la oración. Espero que estén entendiendo claramente el mensaje. Estoy tratando de darles esta noche. Esta es la ayuda que Él quiere darte a nivel mental. Tomar el control de tu mente y dirigir tu mente en oración.
dando un deseo en tu corazón de orar, dando una percepción en tu mente para que sepas lo que es la voluntad de Dios, da la determinación de la voluntad de seguir pidiendo hasta que la obtengas. Y te lleva a exaltar a Jesús y a extraer de la verdad de las Escrituras y a buscar la voluntad de Dios. Me parece que todo encaja en un patrón, pero significa que respondo en mi mente y estoy abierto en mi mente y escucho con mi mente para entender lo que el Espíritu me está diciendo. De modo que la oración no se convierta en mi oración mental, sino en su oración mental. Y estoy pensando en los pensamientos del Espíritu, siguiéndolo a Él antes de que los exprese. Esa es una forma de orar en el Espíritu y la reconocerán en una reunión de oración. La reconocerán en una iglesia y espero, habiendo dicho esto, que cuando tengamos el tiempo de oración abierta, ninguno tenga tanto miedo a punto de no orar. Nadie juzgará a nadie más y dirá, bueno, me pregunto si eso fue oración en el Espíritu. ¿Saben? ¿Incluyeron eso? Olvídense de eso. Les estoy hablando a ustedes individualmente. No les estoy dando criterios con los que puedan juzgar a otra persona en la reunión de oración. Se los estoy dando para ustedes. Esa es una clase de oración en el Espíritu. La otra clase de oración en el Espíritu es desconocida para muchos cristianos hoy en día, pero sí conocida por un número cada vez mayor. En ese tipo de oración, como dice Pablo, la mente es infructuosa o literalmente improductiva. En otras palabras, en este tipo de oración en el Espíritu no hay pensamientos en absoluto. Y de hecho, el Espíritu Santo toma el control en otro nivel. Él toma el control un poco más abajo que la mente. Toma el control al nivel de la boca y ora y ofrece a Dios una oración que es hermosa. Es una oración que no has tenido que pensar y solo te digo que a veces es un gran alivio poder hacer así. Ser capaz de hacer una oración en la que no hayas tenido que pensar o en la que no hayas tenido que luchar con el Espíritu para obtener pensamientos de Él. Especialmente cuando estás cansado, cuando te resulta difícil poner tus pensamientos juntos. Es una forma de oración que resulta muy útil cuando estás ocupado haciendo otras cosas y necesitas concentración mental en otros lugares. Por ejemplo, el tipo de oración del que he estado hablando hasta ahora sería muy peligroso para ejercitarse mientras estás conduciendo. Realmente sería peligroso, porque tu mente estaría concentrada en el tráfico, como debería ser. Necesitas 5 ojos a la vez en el tráfico. Y si estás haciendo una oración mental mientras conduces y estás tratando de tener tus pensamientos en tu mente, y mientras conduces eres un conductor peligroso. Tan peligroso como si estuvieras lleno de otra clase de espíritu. Pero puedes orar la oración en el Espíritu, que es solo con la boca, y no perder ninguna concentración mental, y orar mientras conduces, con total seguridad, o mientras estás lavando los platos, o mientras estás haciendo tu trabajo, o cuando simplemente no sabes qué orar, o cuando te quedas sin palabras por completo. Creo que es muy hermoso y misericordioso por parte de Dios pensar en darnos tal ayuda en la oración, ¿no creen? Creo que eso es hermoso. Déjenme contarles un poco más. ¿Cómo suena una oración que no sale de la mente de alguien? Bueno, comencemos muy simplemente. Puede sonar como un gemido. Como un gemido. ¿Alguna oración en el Espíritu? Romanos 8 dice, no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo? ¿De qué forma? Con gemidos que no se pueden pronunciar. Ahora, la palabra pronunciar no significa ruido, no significa sonido. La palabra pronunciar significa poner algo en palabras. Esa es la palabra griega. En el día de Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar mientras el Espíritu les daba expresión. Y la palabra significa forma de palabras. No significa que el Espíritu Santo hizo que su laringe desapareciera. Eso es su responsabilidad. Y significa que el Espíritu Santo moldeó su lengua y boca para convertir el sonido en palabras. De hecho, ese es uno de los secretos de este tipo de oración. Que usted hace el ruido y el Espíritu Santo lo moldea. Pero él dice gemidos que no se pueden pronunciar. Y a veces el Espíritu Santo te permite orar con un gemido que no se puede expresar con palabras. Ni en tu propio idioma ni en ningún otro. Sino simplemente un gemido. Y es una maravilla de oración. Si alguna vez has orado este tipo de oración, simplemente gemías.
Pero es una oración, y es una oración fuerte. Y miren la Biblia para ver con qué frecuencia el Señor escucha a la gente gemir. No sé si han estado en un terremoto, pero si han estado en un terremoto, han escuchado a la tierra gemir, a las rocas gemir. Y saben que hacia el final de la historia habrá más y más terremotos. Romanos 8, el mismo capítulo, en el mismo contexto de nuestros gemidos, que no se pueden expresar con palabras, dice, toda la creación está gimiendo. Toda la creación está gimiendo. Hay gemidos que surgen de la naturaleza misma, esperando que Dios redima toda la naturaleza, incluyendo nuestros cuerpos y el nuevo cielo y la nueva tierra. Estamos pensando en grande en este momento. No sé si tienen tanto en tu pensamiento, pero toda la creación gime y tú puedes gemir con ella. Y a veces tus anhelos son tan profundos, tus cargas son tan profundas, tus pasiones son tan profundas que no puedes expresarlas con palabras. Ni siquiera el espíritu puede expresarlo con palabras. Así que te permite gemir. Y es una oración. Otra forma de la oración en las Escrituras que sale de la boca, que no sale de la mente, es un suspiro. Un suspiro. ¿Alguna vez han notado un suspiro en las Escrituras? ¿Y cómo Dios escucha los suspiros? ¿Alguna vez han suspirado? Eso puede ser oración. ¿No es nuestro concepto de oración demasiado limitado cuando lo limitamos a la comunicación verbal? ¿No hemos tenido todos juntos una visión demasiado pequeña de la oración? Les cuento otra forma de oración cuando no puedes expresarlo con palabras y el Espíritu Santo no lo expresa con palabras. Lágrimas. Cuando no puedes hacer nada más que llorar. ¿Oraste de esa manera antes? Sin palabras. Solo lágrimas. Y saben, en el Medio Oriente, cuando alguien está desolado, desconsolado, sus parientes que han llorado por él en su dolor, tienen pequeñas botellas de vidrio como esta, y las sostienen aquí y recogen las lágrimas, y en lugar de enviar una corona de flores al funeral, envían una botella de lágrimas. Creo que eso es más significativo que una corona. Y el salmista dice, pon mis lágrimas en tu botella. Oh Señor. Eso es oración. Y Dios tiene una botella para atrapar una lágrima. Oración. ¿Recuerdan el himno? ¿Qué es la mirada hacia arriba cuando nadie más que Dios está cerca? Un suspiro, una lágrima. ¿Recuerdan que no puedo entender, que no se puede entender el verso? Lo entendiste bien, pero no se puede entender. Pero menciona un suspiro y una lágrima. Está en el himnario. No está en la Biblia. Pero acéptenlo bajo la autoridad de la Biblia, no del himnario bautista. Sin embargo, ¿están recibiendo el mensaje? El Espíritu Santo puede conducir a muchas formas de oración que ni siquiera se pronuncian, que nunca se expresan con palabras. Un gemido, una lágrima, un suspiro, no se expresan con palabras. Y luego hay otros tipos de oración en las que tu mente no está involucrada, pero en las que las palabras ocurren en una palabra o frase. Pensamos en algunas de ellas. Abba es una. Si alguna vez te encuentras gritando, no papi, Abba. Esa es la traducción en inglés. ¿Alguna vez te han oído decir Abba? Bueno. Dice que si lo haces, el Espíritu está dando testimonio con tu espíritu de que eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Hijo de Dios en ti usando tu boca para dirigirse a su propio Padre, en su forma favorita en el idioma arameo. Abba. Y es por eso que se mantiene en el arameo original, en todas las traducciones al inglés. No es cuando gritas papá, es cuando gritas Abba, que es Jesús llamando a su propio Padre a través de tu boca. Y sabes que eres un hijo de Dios cuando gimes, Abba. Y dice que cuando dices Abba, cuando gimes, el verbo es gritar, es el verbo usado cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua y se asustaron y gritaron el verbo griego que es kret. Y dice, cuando gimen Abba, es el espíritu de su Hijo. Gálatas 4 lo dice nuevamente. El espíritu de su Hijo dentro de ti está llamando a su propio Padre a través de tu boca. En su idioma original, Abba. Aquí hay otro. Maranatha. ¿Saben lo que significa? Ven, ven Señor Jesús. Vuelve, ven rápido, ven. Maranatha. ¿Alguna vez dijiste eso en tus oraciones sin pensar en ello?
El espíritu de su Hijo lo estaba haciendo, si fue así. Ahora vayamos al corazón de esto. El Espíritu Santo no solo puede hacerte gemir y expresar tus anhelos más profundos de esa manera, o con un suspiro, o con lágrimas, o con una expresión que bien puede estar en el idioma original de Jesús. Él también puede brindarte total fluidez en cualquier idioma que conozca. ¿Saben que si hay una palabra que detesto y desearía poder borrarla de cada traducción de la Biblia es la palabra lenguas? Me transmite una especie de histeria balbuciante que está tan lejos de la verdad que no me sorprende que desanime a la gente. ¿Por qué los traductores no usan la palabra adecuada? Les diré por qué. Porque no tienen ni idea de qué es la experiencia y simplemente están adivinando qué es. Por eso. Y por eso no la traducen como deberían. Y la traducción en inglés de la palabra griega es idioma. ¿Y qué hay de malo con idioma? Nada. Aquí es donde vea la palabra lengua, táchenla y pongan la palabra idiomas. Y en el día de Pentecostés estaban todos de acuerdo en un solo lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otros idiomas. Mientras el Espíritu juntaba las palabras, eso es lo que estaba sucediendo. ¿Saben que el diablo odia eso? Porque sabe que libera a las personas en oración. Y lo odia. Lo odia porque sabe que cada palabra de esa oración estará en lo cierto. Y es por eso que hará todo lo posible para que la gente deje de hacer esto. Para que la gente se vuelva fanática. De modo que otros se desanimen para alejarte de eso. Y decir que no lo necesitas. De todos modos, es solo para algunos. Así que no se preocupen por eso y no lo quieran. Esta noche estoy firmemente con el apóstol Pablo. Me gustaría que todos hablaran en lenguas. Me gustaría que todos lo hicieran, especialmente aquellos de ustedes que tienen mayores poderes mentales que otros. Quisiera que pudieran entender la sencillez de darle tu boca y dejarle orar a través de ti. Y ser librado de la misma manera que el simple testimonio que tuvimos antes. A veces, bastante inesperado, del Señor simplemente liberándote para que le des una oración en la que Él ha suplido cada palabra para ti. Cuando tus hijos son pequeños y es tu cumpleaños, ¿le diste dinero a tus hijos para que fueran a buscar un regalo para ti? Nosotros lo hemos hecho. Muchos lo hacen. Aquí hay una oración. Dice Dios, para que me oren. Son aquellos que están preparados para convertirse en niños pequeños e incluso aprender a hablar como bebés que recibirán tal regalo. Pero es un regalo hermoso. Si alguien desacredita ese regalo, les recuerdo que fue el primero que el Señor le dio a la iglesia. El primero. Si dices que es el más bajo, entonces digo que es el mejor para empezar. Pero fue un hermoso regalo, ya saben. Se habían estado reuniendo en una reunión de oración, habían tenido una reunión de oración diaria. Era una iglesia de oración, créanme. Se reunían 120 personas todos los días para orar en esa iglesia. Y se habían reunido todos los días durante 10 días en oración. Y habían tenido oración mental. Pero en el primer domingo de Pentecostés, cambiaron de la oración mental a un tipo de oración completamente diferente, en la que Dios tenía sus bocas, pero no sus mentes, y derramó su espíritu sobre toda carne, y eran libres, y lo alababan, y este don se da para no hablar con los demás, por eso tengo dudas serias sobre una traducción que va dirigida a hombres. Creo que las lenguas estimularon una profecía en ese caso. Las traducciones me convencen de que está dirigida a Dios, porque esto está dirigido a Dios, no a los hombres. Y en segundo lugar, es un regalo principalmente para la oración privada. Y aunque me he mantenido firme con el apóstol Pablo al decir que quisiera que todos hablaran en lenguas, realmente ojalá vinieran a verme y me dijeran, ¿a que no saben lo que me pasó esta semana? Realmente desearía que pudieran. Pero estoy firmemente con el apóstol Pablo también en esto, por convicción. Prefiero hablarles 5 palabras en la iglesia que entiendan que 10.000 en otro idioma. Ahí es donde me mantengo firme en las Escrituras y estoy con San Pablo. Creo que el uso principal del don es ayudarme cuando estoy atrapado en la liberación. Puede haber abusos y puede haber falsificaciones. Me encontré con uno en Nueva Zelanda, donde alguien en público mostró este don que pensaba que tenía y resultó ser de Satanás, porque estaba en el idioma maorí y los maoríes presentes lo reconocieron y era blasfemo y obsceno, una falsificación.
Pero el diablo solo falsifica donde hay cosas verdaderas. Él no se molesta en falsificar lo que no tiene nadie. Es real. Y si hay limitaciones bíblicas estrictas sobre este regalo, porque si oro en un idioma distinto ahora mismo, no ayudaría a nadie excepto a mí. Me edificará, me librará, no te ayudará en nada a ustedes, a menos que alguien te lo traduzca. Y esa es una forma tan indirecta de orar que es mejor limitarla a 2 o 3 como máximo en una reunión. Hay límites bíblicos sobre el uso público de este regalo, pero les estoy hablando acerca de la oración estos domingos por la noche. Quiero ayudarlos en su oración privada y pública. Y este es un regalo supremo, ¿saben? He leído muchos libros sobre la vida de San Pablo, incluso he leído libros que contenían un capítulo sobre la vida de oración de San Pablo, y él tuvo una vida de oración tremenda, y han recopilado de sus epístolas todos los pensamientos mentales que tenía sobre la oración, las cosas por las que oró, para que puedan ser llenos de la plenitud de Dios, para que puedan demostrar la longitud, la anchura y la altura del amor. Pero ya saben, en ningún libro que haya leído sobre San Pablo he oído mencionar esta forma particular de oración. Y sin embargo, lo sorprendente es que dice en una de sus cartas a la iglesia en Corinto que era pentecostal. P mayúscula, E mayúscula, N mayúscula, T mayúscula, con todas las actitudes y con todos los abusos. Les decía, doy gracias a Dios, hablo en idiomas más que todos ustedes. Y allí se dieron cuenta del secreto del poder de Pablo. ¿Cómo puede un hombre que fue apedreado, que naufragó, que recibió 39 azotes en más de una ocasión, cómo siguió así? ¿Cómo se las arregló? ¿Cómo se mantuvo? ¿Cómo siguió adelante? Pablo dice, doy gracias a Dios que tengo una forma de orar y la uso más que todos los corintios, juntos. Y han tocado uno de los secretos más profundos de su vida cuando Pablo fue golpeado, cansado. Sabía que podía orar sin esfuerzo mental y que Dios podría simplemente hacerse cargo. Estoy dedicando un poco más de tiempo a esto porque la primera parte de mi charla de esta noche la conocen más y pueden leerla en otros libros. La segunda parte no la conocen. Voy a preguntar a cuántos de ustedes se les ha dado el regalo de la oración sin pensar. Simplemente levanten las manos hacia arriba y hacia abajo, nuevamente. ¿No es hermoso? No voy a pedirle a nadie más que levante la mano. Voy a preguntar, pregúntense, ¿me gustaría tal regalo? Alabo a Dios porque muchos de ustedes han encontrado la liberación de esta manera. Les contaré 2 historias que quizás les haya contado antes. Siempre me repito, pero Jesús también lo hizo. Primero, una hermosa historia de Ralph Wilkerson. No de Dave Wilkerson, el de la cruz y la navaja. Lo siento, pero Ralph Wilkerson, que no es pariente, pero que está en Los Ángeles, y algunos de ustedes han estado en esa gran iglesia redonda que está en las afueras de Disneylandia, de la cual él es pastor. Fue construida como un teatro, pero el Señor tenía mejores planes para ella, y ahora es un centro de oración y poder. Y se llama Melodyland. Es un buen nombre para una iglesia, ¿no es así? Se sale de la antigua tradición. Bueno, Ralph Wilkerson nos contó esta historia mientras estaba aquí en la Universidad de Guildford. Nos habló de un ministro metodista que se acercó a él y le dijo, Ralph, sé que hay una dimensión de la oración de la que no sabía nada y quiero que ores para que pueda tener esta capacidad de alabar a Dios en un idioma que no es el mío. Así que Ralph puso las manos sobre él, oró por él y abrió la boca y dijo, Abidabi, Abidabi. Y nadie más, y nada más. Entonces abrió la boca de nuevo y dijo, Abidabi, Abidabi, y nada más. Y se levantó y, con una cara brillante y dijo, Ralph, lo hice. Lo hizo. Y Ralph dijo, bueno, alabado sea el Señor. Y de ahí en adelante este ministro no recibió nada más que estas pocas palabras, Abidabi, Abidabi, y me temo que él las usaba en público. Así que recibió un apodo. Adivinen cuál era. Aquí viene Abidabi por la calle. Verán, y le dieron esta etiqueta, Abidabi. Y saben, Ralph simplemente no creía que esto fuera real. No podía, así que oró fervientemente por este ministro y dijo, Señor, ¿le orás por favor darle una verdadera fluidez? ¿Puedes darle un lenguaje real rápidamente? Si se pone así, ¿saben? Molesta a tanta gente. Hubo un día en que los ministros en esa zona de Anaheim, donde se encuentra Disneyland, tenían
una reunión de hermanos, y dijeron a Ralph, mira, vendrás a predicar, vendrás y nos hablarás en nuestra próxima reunión sobre esta cosa llamada lenguas que está apareciendo por todos lados, y estamos teniendo problemas en la iglesia y nos estamos dividiendo. ¿Vienes y hablas con nosotros al respecto? No sabemos nada al respecto. Así que Ralph dijo, bueno, de acuerdo, iré. Así que escuchó a este ministro que lo llamó y le dijo, Ralph, ¿estás hablando con los ministros sobre esto? ¿Quiero estar ahí? Y Ralph pensó, no. Le dijo, mira, si estás ahí, me han pedido que hable a mí, recuerda, así que déjamelo a mí, por favor, y solo ahora para que puedas recibir sabiduría para arreglarlo todo y así sucesivamente. Así que vino a la reunión y el querido Ralph habló y trató de mantener toda esta reunión en sus propias manos y trató de seguir hablando hasta el final porque podía ver a este ministro metodista saltando de su asiento y él se dejó caer un poquito en su asiento y dijo, debo seguir, debo continuar y mantener el ritmo. Finalmente terminó y este ministro metodista se para y dice, hermanos, todo lo que han oído es verdad, lo sé por mi propia experiencia. De hecho, dijo, el Señor me está llevando a ejercer el don ahora mismo. Abi Dhabi, Abi Dhabi. Y Ralph estaba como arrastrándose debajo de la mesa y pensó que se había terminado, que no podía salir lo suficientemente rápido y casi corrió a casa. Pensó, bueno, estos ministros nunca preguntarán de nuevo. A la mañana siguiente, 2 ministros episcopales vinieron a la casa de Ralph y dijeron, Ralph, orarás por nosotros, queremos una nueva dimensión en nuestra vida de oración. ¿En serio quieren esto? Dijo. Después de todo lo que dijo. ¿Este ministro metodista? Sí, dijeron los 2 episcopales. No fue por lo que dijiste, sino por lo que hizo él. ¿Lo que él hizo? ¿No por lo que dije? No. ¿Cómo es eso? Bueno, dijeron, conocemos a ese hombre, sabemos que tiene un intelecto brillante, tiene grados académicos después de su nombre, y dijeron, un hombre con un intelecto de esa capacidad podría inventar algo mejor que Abi Dhabi. Estaba dispuesto a parecer un tonto. Y segundo, desde que dijo esas palabras, por primera vez su ministerio se ha transformado, así que lo queremos así. Y ese no es el final de la historia. 1 o 2 años después, Ralph Wilkerson realizó una gira por África, y en el corazón de África, en medio de un pueblo por el que caminaba entre los africanos, alguien justo detrás de él dijo, Abi Dhabi, Abi Dhabi, y pensó, el ministro metodista en África. Y se dio la vuelta, y estaba mirando el rostro de un anciano africano, y se sintió tan avergonzado, y tuvo que regresar a Los Ángeles. Ir directamente a ese ministro y decirle, lo confieso, nunca he creído que Dios te dio una lengua. Dijo, ahora sé que te dio una simple lengua de bebé, o lo que sonó infantil, para que tu gran intelecto pudiera ser humillado. Y lo siento. Esa es una historia. Y la otra que se ha compartido con muchos de ustedes en mis clases de capacitación para miembros, y creo que es un testimonio personal, no estaría fuera de lugar en este momento. Hace muchos años, estaba en una iglesia donde había un diácono que era la oposición. El Señor parece poner uno generalmente. Es muy delicado. Y este querido diácono, ustedes saben, después de las reuniones de la iglesia, mi esposa me decía, compadeciéndose de mí, deseo que el Señor trate con ese hombre. Puedo ver lo difícil que es para ti. Yo no le agradaba y era mutuo, no nos llevábamos bien. Tenía un gran cerebro, construyó un gran negocio, pero ya saben, todos los años tenía un descanso de él, porque cada año se enfermaba en mayo y podía tener una afección de fiebre de Leno junto con un pecho asmático, y cada mayo o junio caía con la espalda plana durante 6 meses en cama, 6 semanas en cama, y conseguimos descansar. Era bastante agradable para mí, debo admitir que mis motivos eran mixtos, y un año llegó, hace muchos años, y él estaba boca arriba y acostado y yo estaba teniendo paz, y creo que él también. Me pidió que fuera a visitarlo y fui un domingo por la tarde, y durante todo el camino hasta allí, en parte tal vez porque su nombre era Santiago, seguí pensando en Santiago 5. Santiago 5.
Pensé, bueno, ¿de qué se trata Santiago 5? Si alguno de ustedes está enfermo, que envíe por los ancianos, que lo unjan con aceite y oren. Pensé, bien, podría hacerlo por él. No lo había hecho antes por una cosa. ¿Saben? Cuando llegué a su casa y hablé con él, me miró directamente a los ojos y me dijo, ¿qué piensas sobre Santiago 5? Y lo dijo en un tono muy agresivo. Le dije, bueno, estuve pensando en eso. ¿Qué piensas al respecto? Dijo, ¿lo harías? Dijo, tengo que estar en Suiza el jueves. Es urgente para mi negocio. Tengo mi boleto de avión. Los médicos me dejaron acostado. Me obligan a reposar durante 2 semanas. Pero tengo que irme. ¿Considerarías hacerlo? Dije, bueno, lo voy a pensar. Lo voy a pensar bien. Piénsalo y pídele a tu esposa que me llame el miércoles por la mañana. Y su esposa finalmente llamó el miércoles por la mañana y dijo, él quiere que vengas y lo hagas. Así que dije, bueno, creo que debería ser. Así que llamé a algunos de los otros diáconos y les dije, ¿les importaría ayunar y orar por mí y venir conmigo esta noche? Fui a Boots y compré una botella de aceite de oliva y me sentí un poco tonto al hacerlo. Y luego entré solo a la iglesia, al edificio de la iglesia para orar, y subí al púlpito, donde solía estar, y me arrodillé para orar. ¿Saben? No podía orar por ese hombre. ¿Podrían en esas circunstancias? No me agradaba. No le quería de vuelta, no lo quería saludable. Y fue mi oración mental y el Señor ni siquiera podía darme los pensamientos correctos sobre él. No sé muy bien cómo sucedió después. No tenía emociones en absoluto, ni sentimientos, ni histeria en absoluto. De repente comencé a orar por eso. Nunca había orado por nadie más en mi vida así, y oré, y oré, y oré. Y todo fue absolutamente real. Sabía que estaba orando exactamente lo que Dios quería de mí. Lo único que estaba orando, en lo que asumo ahora, por lo que he oído desde entonces, es chino. Ciertamente es un idioma que nunca aprendí, ni dominé, ni lo voy a hacer. Pero entonces Dios no es inglés. Él conoce todos los idiomas del mundo y también los idiomas de los ángeles. No sé cuántos hay. Lenguajes de hombres y de ángeles. Claro que sin amor ninguno sirve. Por eso no los usamos a menos que estén traducidos, porque no amamos a alguien así. Si no entienden lo que estás diciendo, pero de todos modos no sé qué idioma era. Probablemente era chino. Y recuerdo haber mirado ese reloj y haber dicho, bueno, pasó 1 hora. Pero había pasado 1 hora así, todavía no tenía ningún sentimiento, ninguna histeria. No estaba orando. Así que pensé, bueno, tengo otra media hora, voy a seguir orando. Así que seguiré orando. Y efectivamente el lenguaje volvió a fluir y pude orar por él. Y saben, fue un hermoso descanso porque mi mente estaba en paz y en reposo. Así que fuimos a verlo esa noche y le impusimos las manos, le echamos aceite en la cabeza, él estaba allí gris y enfermo. Confesamos nuestros pecados, fue bastante bueno sacar eso. Pero ¿saben lo que pasó cuando terminamos? Absolutamente nada. Y él se quedó allí. Ni siquiera se podía sentar. Y aquí estaba mi primera gran prueba. Y me levanté y recuerdo haberlo mirado y haberlo dicho, bueno, Jimmy, hemos hecho todo lo que pudimos, hemos hecho todo lo que dice la Biblia, ¿todavía tienes tu boleto de avión para mañana? Él dijo sí. Dije, bueno, te llevaré al aeropuerto. Y me fui a casa y le digo que no dormí. Y puedo decirles también que la mañana siguiente no tuve el valor de llamarlo y traté de seguir preparando un sermón y no podía concentrarme. Empecé, no, me pregunto, ¿qué? Simplemente no podía concentrarme. Sonó el teléfono y cuando lo descolgué una voz me dijo, ¿me llevas al aeropuerto? Le dije, ¿estás bien, Jimmy? Le dije, estoy bien. Le dije, ¿fuiste al médico? Dijo, sí, el médico dice que puedo ir. Incluso me cortaron el pelo y el barbero me dijo, señor, disculpe, pero creo que debería decirle que su cabello se está poniendo bastante grasoso. Y me dijo, ¿le gustaría un lavado? También. Así que pudo decírselo y compartir la historia con él. Ahora les cuento 2 cosas muy simples y hermosas. La número 1, nunca ha tenido problemas con eso otra vez. Ha estado en Millmead, puede que esté aquí esta noche. Y la número 2, y para mí mucho más maravillosa, fuimos los amigos más cercanos. Y cuando el Señor me dijo que tenía que venir a Guilford, y realmente estaba desgarrado, y sintiendo que mis raíces eran arrancadas, al primer hombre que se lo compartí fue a ese hombre.
Honestamente creo que es verdad que él preferiría volver a tener la enfermedad y seguir siendo mi amigo que perder la amistad y estar sano. Lo tiene en perspectiva. Y fue esa noche que descubrí que hay una oración en el Espíritu con la que Dios quiere ayudarnos. Y si alguien dice, ¿debo orar de esta manera? Mi respuesta es, tienes la pregunta equivocada. Deberías decir, ¿puedo? Porque el Espíritu Santo, al ser un caballero, nunca te obliga a hacer nada que no quieres hacer. Es un caballero. Me encanta cuando alguien dice, puedo. Pero si alguien dice, ¿debo hacer esto? La respuesta es, por supuesto que no estás obligado. Pero si dices, puedo, me decepcionaría mucho si Dios no le diera ese regalo a alguien que realmente lo quería. Muy decepcionado. No he tenido muchos motivos para decepcionarme en mi Dios. Mi decepción es que la gente corre 1000 millas más lejos de algo que es desconocido o peculiar, o algo que simplemente no entienden. A pesar de todo, lo que se envía desde el cielo es perfecto. Y bueno, y esto es algo enviado desde el cielo. Así que no dejen que el diablo les diga que es otra cosa, que es un trabajo satánico tratar de impedir que ores como Dios quiere que ores. Y él te dirá todo tipo de cosas. Cuentos divertidos para sacarte esto. Así que déjenme terminar siendo muy práctico. ¿Cómo? Puedo decirles en 2 palabras. Y ahora estoy hablando en ambas formas de orar en el Espíritu, la forma que involucra tu mente y la forma que no. Y si quieres mi autoridad bíblica para estas 2 discusiones, ahí está en 1 Corintios 14. Pablo dice, oro con la mente y oro con el Espíritu. Canto con la mente y canto con el Espíritu. Estos son 2 tipos diferentes de canto, 2 tipos diferentes de oración, y Pablo dice, voy a hacer ambas cosas. Cuidado con aquellos que solo oran en lenguas y nunca con la mente. Cuidado con aquellos que solo oran con la mente y nunca oran en el Espíritu, o con el Espíritu. Bien. ¿Y cómo? Aquí están las 2 palabras. Pedir y recibir. No puedo decirlo más simple. Todos los que reciben ayuda en mi oración, en oración primero han pedido, y aquí hay un texto de Lucas 11 que no se puede aplicar a los incrédulos, porque los incrédulos ni siquiera pueden conocer el Espíritu Santo. Por lo tanto, solo puede aplicarse a los creyentes, y les dice que pidan el Espíritu Santo. Y los teólogos vienen y dicen, pero eres cristiano, ya tienes el Espíritu Santo. Sí, tienes el Espíritu Santo, la persona, pero siempre puedes pedir más, ¿no? Y este texto dice, si ustedes que son malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará Espíritu Santo a los que siguen pidiéndole? Ese es el número 1. Los que quieren ser ayudados en este área. Quieren esto. Entonces pide hasta que lo consigan. Como ese amigo a medianoche sigue golpeando la puerta hasta que consigue el pan. A Dios le encanta responder la importunidad audaz. Pero hay otro lado, y aquí es donde ocurre con tanta frecuencia el problema. En cierto sentido, hay una rendición que implica una rendición activa, dejar ir y dejar a Dios. Lo que la mayoría de nosotros odiamos es soltar nuestro autocontrol, porque tememos que si lo dejamos ir terminaremos en el caos o incluso la locura. Les digo, el fruto del Espíritu es el dominio propio. Deja ir tu dominio propio y obtendrás su dominio propio, el cual, créeme, es mucho mejor que el tuyo. Y un don genuino del Espíritu no tiene pérdida del dominio propio sobre lo que sea. Si no es del Espíritu y la histeria no es del Espíritu, el Espíritu del profeta está sujeto al profeta. Dice Pablo, no al Espíritu, sino al profeta. Por lo tanto, el Espíritu Santo bondadosamente está sujeto a tu control. Eso es algo increíble. Para que nadie tenga miedo de que lo apresuren más allá de su control. Tú decides si lo dejas tomar el control o no. Y si no te gusta lo que hace cuando toma el control, puedes detenerlo. Pero no lo harás. Así que llegamos ahora a cómo recibes. Bueno, si tuviera una barra de chocolate acá y la extendiera, sabrían cómo recibir eso, ¿no? Yo diría, aquí está, pídenla y recíbanla, y ustedes sabrían que tenían que salir y tomarlo. Una vez estaba hablando con niños en una iglesia, estaba tratando de describir qué era gracia, y tenía una barra de chocolate. Dije que aquí estaba para el primer niño que venga y lo toma. Nadie se movió.
Toda la gente miró hasta que un muchachito muy descarado salió corriendo y lo agarró y volvió corriendo. Hizo algo que recibió lo que se le ofrecía. ¿Ven ahora? Creo que el mayor problema con muchas personas es que piden y nunca reciben. Y recibir implica una captación activa de algo. Implica superar el obstáculo psicológico. Por ejemplo, escuchar tu propia voz emitir sonidos que no entiendes. Eso es un verdadero obstáculo y solo tienes que hacerlo hasta que lo superes. Si ese es tu problema, algunas personas gloriosamente no tienen ese problema y pueden simplemente abrir la boca y empezar. Pero otros tienen que superar ese problema y tienen que seguir hablando, hasta que el Señor los haya superado del problema psicológico. Y luego les dé un lenguaje y les dé fluidez. Y al principio puedes sentir que es un lenguaje infantil, porque nunca han escuchado tales cosas de su propia boca. Pero a medida que avanzan, continúan. Ellos saben que es un idioma que tiene sintaxis gramatical y es un idioma del cielo. Es un idioma que Dios está dando para dirigirse a sí mismo. Es un poco como Pedro en la barca y Jesús que le dice, o Pedro le dijo a Jesús, ¿podría caminar en el agua? Y Jesús no dijo, bueno, saca tu Biblia, reclama las promesas, ponte de rodillas en ese bote, ora, ora. No, Jesús dijo, vamos, hazlo. Él siempre estaba haciendo eso. A un hombre acostado en su camilla le dijo, levántate y llévate la camilla. Él no dijo, saca tu Biblia, lee esta promesa, ora, 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 ora. Él dijo, hazlo. Y hazlo. Y sabes que así es como vienen los dones espirituales. No sabes si tienes el don de sanidad hasta que te vas y le pones las manos a alguien, no sabrás. Solo digo que cuando tu espíritu recibe una fuerte impresión de que puedes hacer algo, ¿por qué no simplemente salir del barco y hacerlo? Así es como vienen esos regalos. Así es como los recibes. Si puedo decirlo así, la Biblia no dice que un don del Espíritu es tocar el piano brillantemente. Pero supongamos que así fuera y supongamos que figurara entre los dones del Espíritu una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría, un don brillante para tocar el piano, etc. Lo siento, no hay ninguna referencia destinada a ninguna persona viva conocida acá. Pero suponiendo que fuera un regalo así, ¿cómo sabrías si lo has recibido? Solamente hay una manera que conozco y es que vayas al piano, te sientes en el piano y pongas tus dedos en las teclas y empieces. Pronto descubrirás si has recibido el regalo o no. Puedo hablarles de Muriel Shepherd, ahora directora del coro de Londres desde que su difunto esposo dirigió ese coro. ¿Saben que tanto Edwin y Muriel una noche le pidieron al Señor que los empapara en su espíritu y los llenara con su espíritu? Y saben que hasta ese momento Muriel no podía tocar una nota en el piano sin partitura. Ni una. Algunos músicos pueden hacer ambas cosas, pero la mayoría son oídos o ojos. Ella usaba los ojos y ocurrieron desastres cuando extravió una pieza musical o la dejó en su casa. Llegó a un concierto. Un desastre. Alguien tuvo que intervenir. Así que después de que ella quedó empapada en el espíritu, dijo, Señor, ¿me darías un regalo? Quiero tocar el piano de oído. Y en el medio de la noche el Señor le dijo, te doy ese regalo. Y en el medio de la noche ella bajó las escaleras y se sentó al piano y no puso ninguna música frente a ella y tocó. Y ella ha tocado sin música desde entonces. ¿Cómo supo que tenía el don? ¿De alguna promesa de la Biblia? ¿De algún mensaje del cielo? No. Lo supo cuando bajó las escaleras al salón y puso sus dedos en las teclas. Así es como se descubre cualquier otro don. Y en particular, así es como se ora en el Espíritu. Se dice, Señor, soy débil, necesito tu ayuda, necesito tu Espíritu Santo. No puedo orar como debo. Entonces recibe y decir, Señor, creo que mientras oro, si esto es una oración mental, que ponga los pensamientos correctos en mi mente, que glorifiquen al Señor Jesús en el centro de su voluntad y se basen en la verdad de las Escrituras. Está bien, pero te ruego que no te detengas ahí. Hay otro tipo de oración. Y puedes preguntarle, Señor, estoy cansado esta noche. Mi mente no puede ordenar las cosas. Señor, aquí está mi boca. Y voy a empezar a hablar. Y tú das la expresión y seguirás siendo oración. Señor, incluso puede ser el espíritu que no puedes expresar con palabras para mí. Solo ayúdame a llorar o suspirar
o gemir. Pero Espíritu Santo, ayúdame a orar. Oremos. Espíritu Santo de Dios, podemos hablar contigo así como en ti, y nosotros te damos gracias porque todavía estás presente, y que Pentecostés es hoy, no ayer ni hace 2000 años. Y Señor, oro para que mis palabras puedan usarse para eliminar las barreras de sospecha o prejuicio y simplemente abrir muchos corazones, mentes y voluntades a tu ayuda en oración. Espíritu Santo, gracias porque quieres hacer esto por nosotros. Libéranos, oramos. Y Señor, tengo la sensación en mi corazón de que algunos que me escuchan esta noche se irán a casa esta noche. Y antes de irse a dormir esta noche habrán orado a ti en una nueva manera, una manera en la que nunca antes habían orado. Gracias por esos santos momentos privados en los que no solo escuchas, sino que también hablas. Y el Espíritu se comunica con el Espíritu y lo profundo llama a lo profundo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.